¿Qué tal, familia? Pues en un programa más de Indicador F con esta emergencia sanitaria que tenemos en todo el mundo, pues nos hemos dado la tarea de hacer ya las entrevistas desde casa, poniendo el ejemplo de quedarnos precisamente en el hogar y no pues seguir provocando esta pandemia que la verdad nos dicen que en México apenas vamos entrando. Y para eso, en este programa Indicador F, he tenido la oportunidad de conocer a una de las personas que lideran este tema de la familia a nivel nacional y tuve el gusto de tenerlo en mi casa, al cual pues, te agradezco, Leonardo. Ustedes nuevamente, pues ahora en mi casa, pero de manera virtual. Al contrario, Ricardo, gracias por la invitación y un saludo a todo tu público auditorio. Gracias. Y el tema de hoy que nos trae aquí es precisamente presentarles a Leonardo, porque Leonardo García, él es el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Y les comento, aquí abajo va a aparecer ahorita la página de Facebook. ¿Tiene tu página de Facebook, la Unión Nacional de Padres de Familia? ¿No la podrías decir? Es correcto. Es correcto, UNPFMX y con el mismo nombre el Twitter. Twitter también. Y también tenemos la página de internet unfp.f.mx. Es correcto. Es correcto. Bueno, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, Leonardo, pues ¿cómo te ha ido a ti en casa? ¿Cómo has estado? Desde Guadalajara estamos haciendo esta entrevista. Desde Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 45 minutos de Guadalajara para la zona de los Altos, Guadalajara, San Juan, aquí tienen su casa. Y efectivamente estamos en este proceso de contingencia. Nosotros lo fraseamos de la siguiente manera, dado que desde hace un mes, junto con el Instituto de Análisis de Política Familiar o nuestra propia página de la Unión, hemos elaborado cápsulas precisamente con este tema, Ricardo, amigos de convivencia familiar en tiempos de pandemia. Y nosotros decimos que quedarse en casa es la mejor manera hoy de salvar vidas. Entonces, estamos haciendo nuestro esfuerzo, cada quien poniendo nuestro granito de arena y en el caso nuestro compartiendo la agenda con algún horario, con algunos tips, en estos momentos de tiempos fuertes con algunas actividades de corte religioso, pero tratando de que esta convivencia nos permita fortalecer los lazos familiares. ¿Qué representa la Unión Nacional de Padres de Familia, Leonardo? Si tu pregunta, Ricardo, amigos, obedece a la naturaleza, la razón de ser de nuestra existencia, pues es a los padres de familia. Si tu pregunta obedece a jurisdicción, pues 43 comités por todo el país. A partir del 2018 nos hemos dado a la tarea, después de una experiencia, del 2018, ya en el 2019 nos hemos dado a la tarea de ir donde están los papás. Padres de familia hay en escuelas públicas y privadas, padres de familia hay en iglesias, en empresas, en barrios, en comunidades. Entonces, nuestro foco va dirigido a los padres de familia, no solo a los padres de familia que tienen hijos en la escuela, o mucho menos a los padres de familia de escuelas de tipo particular o religioso, ¿no? Bien, entonces como tú estás en este tema, ¿cómo ves el panorama entonces de la familia mexicana ante el COVID-19 y la crisis económica que empieza ya a emerger? Nos acaba de decir la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que del 13 de marzo al 16 de abril se han perdido empleos formales 346,000. ¿Cómo ves tú el panorama? Vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Cómo ves el panorama de la familia mexicana entre COVID y la crisis económica que se empieza a ver? Va a ser necesario meter otros temas para contestar tu pregunta. Adelante. Porque de suyo la propia pandemia nos iba o nos está trayendo con o sin la intervención del gobierno o los gobiernos municipales, estatales y federales,
la propia pandemia nos va a traer una crisis económica. Esta crisis económica, algunos dicen que va a representar 1.200.000 empleos, otros dicen que nos va a costar 4 millones de empleos, sobre todo de micro, pequeños y medianos empresas. El gobierno dice que no van a ser más de 400.000 empleos. Lo que hay con la pandemia es que corremos el riesgo de que esos 52 millones de pobres o 62 millones de pobres, dependiendo de algunos autores, se pueda lamentablemente ampliar, se pueda multiplicar, pueda crecer, porque ayudarle a alguien que ya abrió su changarrito, su micro, su pequeña, su mediana empresa y con eso sostiene a su familia y a las familias de otros, a los 2 o 3 colaboradores o a los 20 o 30 colaboradores o a los 60 o 70 colaboradores que tiene, siempre será 1000 veces más barato prevenir, ayudar, tener, apuntalar, fortalecer, que volver a empezar. Tratar de arrancar empleos, tratar de arrancar nuevas empresas, después de que venga, termine el tema de pandemia, el tema de contingencia, sin haberles ayudado a que no quebraran, a que no cerraran, eso nos va a traer costos muy, muy, muy altos. Por eso, algunos decimos, para que nos demos una idea, amigos, Ricardo, de acuerdo al 2018, aparece, si no me equivoco yo, en mis cifras, porque aunque no lo creas, hice mi tarea de investigación, aparece en un dato, 2018, 4.057.719 microempresas. O MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Hombre, si solamente fueran esos 4.057.719 micro, pequeñas empresas, es decir, de un patrón con 2 o 3 colaboradores, estamos hablando de que el riesgo se puede multiplicar por 3 o por 4 la cantidad de desempleados. Claro, a lo mejor en este monto hay medianas y grandes empresas o muy grandes empresas que esta pandemia pues sí les va a afectar algunos ingresos, sus indicadores se van a ver mermados, van a tener que trabajar a medio gas, podrán darles medio sueldo a sus trabajadores para no quebrar y eso no les va a afectar a esas familias. Pero para algunos, en varias mesas donde participa la Unión Nacional de Padre de Familia, para algunos parece que el costo de la pandemia sí nos va a traer aproximadamente unos 4 millones de desempleados. Por eso, cuando escuchamos la expresión del presidente el domingo, Eso era lo que iba, Leonardo. Esta parte, esa es la segunda parte. ¿Cómo analizó la Unión Nacional de Padres de Familia ese mensaje del presidente Andrés López Obrador el domingo? Yo te decía, Ricardo, que... Porque yo he escuchado a analíticos, yo quiero escucharte a ti como que representas a los padres de familia, porque el impacto va a ser en la familia. Es que ese es el tema, Ricardo. Y me está gustando el foco o el enfoque que le estás dando, porque yo esperaba una pregunta de qué les aconsejas a los papás para que no se desesperen, porque son demasiadas horas encerrados, van a ser 2, 3 meses. Ahorita bien. Y en eso hemos hecho una gran cantidad de cápsulas y de información que amigos las pueden rastrear ahí, tanto por Twitter como por Facebook o en la página. Danos la página otra vez, por favor. Les van a gustar. unpf.mx y es el mismo nombre para Facebook, Twitter y la página de internet. Bien. Miren, ¿qué vimos? Lo que dijo el presidente no fue un programa económico, ese es el punto de vista nuestro. Metió el tema de lo económico fruto de la pandemia en su famoso tercer informe o el informe que le correspondía de acuerdo a los tiempos que él se había comprometido. Sin embargo, da el mensaje de que su proyecto es tan importante que ni la pandemia, ni el desempleo, ni los micro, pequeños y medianas empresas que van a quebrar, que van a cerrar, que no van a poder abrir, son tan importantes como la grandeza de su proyecto.
O sea, ni la familia ni las familias que él representa. Es que ese es el problema. A ver, amigos, Ricardo, el año pasado desde que empezó su gobierno hasta el día que dio su mensaje, no llevaba más de 370,000 empleos nuevos creados. Y ¿Cuántos? si a esos 370,000, Y se han si a perdido esos 346,000. si a esos 370,000, él los tiene clasificados como a los que les está dando su beca para que estén ahí aprendiendo en alguna empresa, pues eso no es un empleo formal. Pero bueno, suponiendo que fueran empleos formales. Y sin saber el dato, porque el dato ese apareció 4 días después de que hemos perdido de marzo a abril casi 346,000, 356,000 empleos. Pero bueno, si en un año y meses apenas logró su gobierno 370 y tantos mil o 60 y tantos mil empleos, ¿cómo va a crear en 9 meses 2 millones? Alguien hizo el esfuerzo de hacer una comparación de una planta, una refinería tipo Pemex, para darnos una idea. Se requeriría, ¿sí? La cantidad de 15,000 empleos, 15,000 empleos, ¿sí? O 2 refinerías, o una refinería cada 2 días. Eso es imposible. Suena más bien a un me quito la bronca, me deshago. Alguien pudo haber dicho, ¿sabes qué? Parece que él está más preocupado por su mercado, por el público que le está ayudando y no está preocupado por el país. Por eso cuando tú haces la pregunta tan profunda, Ricardo, amigos, de cómo ve la unión, qué va a pasar con las familias después de la pandemia, la crisis económica, en la unión sí nos preocupa. Al tema de los padres de familia nos va a pegar por tres bloques, Ricardo, amigos. El primer bloque naturalito, tiene que ver con el ingreso. Nadie tiene una alcancía tan grande que le pueda durar una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses para comer el mínimo y salir adelante. Nadie tiene, ni siquiera a lo mejor el hombre más rico, los hombres que están en el primer decil, el primer 10% de los hombres más ricos del país, a lo mejor pudieran darse ese lujo, pero cada vez que se les viene solamente les asusta. Y si bajamos al noveno decil, al octavo o al 10º decil, es decir, a la gente más pobre, aquella que gana apenas para el día, pues esto es imposible. Bueno, ese impacto pega, uno, para el ingreso para la alimentación. Dos, pega también para el tema del sostenimiento de los hijos ajeno a la alimentación, entre ellos la escuela. Si te vas al ámbito público, bueno, pues hay un problema porque el nuevo sistema de mejora de la educación no tiene graficado cómo medir la calidad de los aprendizajes de los niños educados por sus papás en sus casas. Luego entonces no sabemos si las tareas que dejaron los papás con o sin plataformas, con o sin celulares, con o sin vinculación al internet, etcétera, que es la gran mayoría de los niños de educación básica, sobre todo pública, en nuestro país, no hay manera de medirlo. Y tercero, para acabarla, nos vamos a meter en el ámbito, por ejemplo, particular, con el problema de ¿y cómo sostengo yo una institución en donde pues no puedo cobrar el 100%? Los papás dicen, pero ¿por qué te voy a cobrar el 100% si yo estoy dando las cosas de la casa? Me dijiste que me subiera una plataforma. Sí, sí es un panorama verdaderamente preocupante. A nosotros Ahora, como Unión ahora nos aquí, ha... Sí, te oigo, te oigo. sí, perdón, tú lo has tocado. El tema puede ser en distintos extractos sociales. La pandemia, como tú dices, le ha pegado a ricos y le ha pegado a pobres. Pero entre esos ricos y entre esos pobres, pues desgraciadamente en nuestro país hay una multifacética dinámica familiar o dinámica económica familiar que va a golpear de distintas maneras. Yo creo que es lo que tú enfocabas en cuanto a que pudiera haber más pobres en cuanto a esta situación. ¿Tú crees
ya vimos que el presidente no dio un plan emergente económico, sino simplemente más de lo mismo, dio un programa donde sus obras son las que van a sobresalir. Pero tú ves aquí, o la Unión de Padres de Familia, ¿crees que el presidente, bueno, se quedó corto, pero si vemos a los otros países que están poniéndole un cierto porcentaje del Producto Interno Bruto a la inversión para apoyar a las familias, y algunos hablan desde del 10, bueno, algunos llegaron hasta el 14, los más poderosos, el más bajo que creo que fue de 3%, en México es del 0.7%, y no crecimos, crecimos el punto -1 o menos 0.1%. Entonces, aquí va la pregunta y me gustaría que me la contestaras después de este corte. Vamos a hacer un breve corte para que nos hagas esa reflexión. ¿Cuál va a ser el impacto en esos distintos extractos sociales que tiene nuestro país? Que ya la sabemos, pero ¿cuál es la reflexión de ustedes y cuál sería la exigencia, si la tienen, de la Unión de Padres de Familia al presidente de la República? Regresamos, claro que sí. esto está viendo Indicador. Quédese con Hecho. Regresamos, está usted viendo Indicador F y está con nosotros Leonardo García, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, que representa a los padres de familia de todo el país, en una entrevista muy interesante sobre la convivencia familiar en tiempos de la pandemia. Y el tema principal, entramos con la cuestión económica, que hoy es un poquito más largo, porque hemos tenido el programa. Nos quedamos en el corte, preguntarle que los impactos económicos van a ser en los distintos extractos sociales, porque México tiene una multifacética dinámica económica familiar, que los más afectados van a ser los más pobres. Entonces, ahí también vamos a tener un problema, desgraciadamente, en nuestro país, muy oscuro, no por meter este miedo, pero sí es importante que estemos preparados y prevenir para eso. Nos quedamos en la pregunta, Leonardo, que si ustedes le han hecho alguna sugerencia, sé que no las va a escuchar el presidente porque no escuchó a los empresarios, no ha escuchado nada, pero ustedes, como Unión Nacional de Padres de Familia, se han pronunciado al respecto de esto, han hecho alguna sugerencia, se han manifestado con el presidente acerca de esto. Mira, Ricardo, de manera directa como Unión Nacional de Padres de Familia, salvo respaldar aquella carta comunicado de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares para conminar a papás y a colegios a negociar para evitar la quiebra de los colegios, porque fundar otro colegio después de la pandemia va a ser mucho más caro y mucho más difícil. Que fue el único documento que hicimos puntual de manera personal. Lo que hicimos fue sumarnos a los esfuerzos del Frente Nacional por la Familia, por un lado, y de Ciudadanos por México, por otro. En el caso del Frente,
Si hubo un pronunciamiento, un comunicado, construimos en el diseño de las 5 cosas que le pedíamos al presidente de la República, por ejemplo, un plan de contingencia económica, buscar la manera de inyectarle recurso a los micro, pequeños y medianos empresarios para evitar que truenen. Y el quinto punto era, señor presidente, es la oportunidad de hacer 100% deducibles las colegiaturas, porque el padre de familia que paga un colegio particular está tributando doble impuesto en materia educativa. El que de suyo ya paga vía el IVA, el impuesto sobre la renta o cualquiera que sea su régimen fiscal, y dos, y de ahí se saca la lana para el sistema educativo, y dos, si quiere una educación específica y la paga extra. Y en muchos países esa modalidad ya quedó desfasada. Reconocieron que es una doble tributación, reconocieron que es una injusticia, y en esos países optaron por estas dos opciones. Opción A, papá, escoge la escuela que tú quieras, ya sé que pagas impuestos por otras cosas, pero en materia educativa no te voy a cobrar un impuesto adicional, por lo tanto voy a hacer deducibles una parte o el 100% de tus colegiaturas. Y en otros más audaces, Chile, por ejemplo, dijo, no, no voy a hacer deducible nada, pero en lugar de darle el dinero a la escuela pública, le voy a dar el dinero al papá, a la mamá, y ellos escojan la escuela que quieran. Bueno, esta era la quinta petición en el frente. Y en el tema de Ciudadanos por México y de la plataforma Citizen Go México, lo que hicimos fue impulsar una gran campaña de firmas que rebasó las 30 y tantas mil antes del mensaje del presidente. Y ahora viene un nuevo relanzamiento donde le decíamos, señor presidente, queremos un paquete económico de propuestas para los micro, pequeños y medianos empresarios. Los grandes empresarios tienen manera de cómo resolver su bronca, tienen manera de apagos diferidos, tienen manera de volver a producir, reconvertir y sacar recursos, pero el que vive al día, el restaurantero, el que tiene un puestecito del tianguis, el profesionista independiente, en fin, la cantidad de empleadores o de empleados, perdón, de trabajadores, de micro, pequeños y medianos empresarios que viven o vivimos al día o estamos apenas sacando el tema de la semana, pues ellos no tienen manera de cómo hacerlo. Entonces lanzamos esta campaña o respaldamos desde Ciudadanos por México esta campaña de Citizen Go de queremos un auténtico plan económico. Hay cosas verdaderamente delicadas. Por ejemplo, hay analistas que dicen, a ver, si él quiere un modelo socialista estatista donde el Estado tiene que marcar la pauta, ¿por qué el Estado no mete la mano para detener esta debacle previendo el futuro inmediato? Como ya lo hicieron, tú decías que algunos se fueron al 3%, lo que pasa es que no metiste en tu lista, Ricardo, a otros países que apenas pusieron el punto 2, el punto 5, el Sí, punto sí, sí, 7, sí. aunque metiste a México entre el punto 7, y el presidente dijo, no, así no. Y si incremento es porque voy a ampliar mis becas, porque voy a ampliar mi programa social, porque les voy a dar, pareciera que la lógica fuera un programa clientelar al 2021 o algo que a mí sí me preocuparía, algo más perverso. ¿Y qué es algo más perverso? Pues voy a domesticar al empresariado mexicano para que me la deban. Y si me la deben, si se la deben al Estado, luego entonces será un empresariado subordinado a lo que dicte el Estado. Pero como bien decías, no me quiero meter en concepciones ideológicas, en Sí. comparativos o en parámetros doctrinales ideológicos. Lo cierto es que nos vamos a ver en un problema tal que junto con otras organizaciones nosotros hemos propuesto 4 o 5 líneas de acción, pero ¿Cuáles ya son? desde ahorita. Primera, en el tema de salud estamos convocando a muchos actores, siguiendo el ejemplo de otras organizaciones, para que aflore la solidaridad humana que el mexicano tiene cuando hay problemas graves, tipo aquel septiembre del 2005 o del 2017 o de ese nivel. Hoy debiéramos estar armando ya las redes municipales o regionales para atender al enfermo, al necesitado, al familiar del enfermo y a los que cuidan a los familiares y al enfermo, enfermeras, trabajadores, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando empiece la fase 3,
Si los poderosos no tenían el equipo instalado para atender, mucho menos nosotros, Claro, ¿sí? claro. ¿Para qué nos dicen que en septiembre van a llegar una gran cantidad de implementos si para septiembre ya se nos fueron miles y miles de muertos, desgraciadamente? Entonces, Pues tenemos el tendremos, caso de la venta de los cubrebocas, ¿no? por ejemplo, Que se se los hicieron vendes en en enero y febrero y ahora vienen para los atrás con recompras. un costo más alto. Dijo el canciller Ebrard, los recompras, pero con 7 veces, 8 veces o hasta 9 veces su valor Fíjate. comercial, ¿sí? Porque así son los asuntos cuando hay urgencias. Bueno, este es un bloque, el bloque de la salud vía la solidaridad humana. Hay una asociación extraordinaria, un grupo de organizaciones que nació en Jalisco que se llama Mexicanos contra la Pandemia. Ya van en 5, en 6 estados, son chavos de universidades y ¿qué andan haciendo? Recopilando materiales para la enfermera, para el que trabaja en el hospital, para el cuerpo médico, porque saben lo que ya vieron en otros países. En esa ruta ponemos nuestro granito de arena como Unión Nacional de Padre de Familia, exhortando y motivando. Una segunda línea es el tema social en lo que dura la pandemia. Ya no es solo el de la salud. ¿Qué significa? Seguramente tenemos personas de la tercera edad, tenemos familias muy necesitadas, tenemos trabajadores que van al día y que necesitan alimento, necesitan agua, necesitan lo básico para sobrevivir. A eso le llamamos nosotros el área social de alimentación y ayuda. Hay quien propone una cosa que se le llama banco de servicios. ¿Qué es esto? Pues yo no tengo dinero, pero sé pintar. Ofrezco una hora de pintura porque necesito el valor de 1 kilo de leche. Y entonces Ujú. alguien va y le da el kilo de leche y ahí ya le deben a él una hora de dentista o una hora de peluquero o una hora de... Suena muy bonito, pero solamente se puede aplicar en comunidades, en localidades. No se puede hacer un gran plan nacional porque pues, yo Claro. cómo voy a pagar pintor de Tijuana allá en tu tierra a alguien que necesita cemento para un cimiento en Mérida. Pues no se puede. Claro, a Leonardo, lo pero mejor esto ya este punto es lo que le está ocurriendo a nuestro país, que vemos a un presidente que no está tomando las cosas en serio y que la gente pues la tiene que hacer. O sea, las privadas de algunas casas o la misma comunidad de la colonia, de fraccionamiento, ellos empiezan a organizar. Yo estaba escuchando que ustedes allá en Jalisco, la República de Jalisco, que hoy ya se llama, y le no dicen la des ideas, República de Ricardo, Jalisco, no des ideas. no, 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 es que se ha manejado porque te voy a decir, o sea, ya el gobernador, tú lo sabes muy bien, sabe que no cuenta con la federación, porque ha dado propuestas y ya se habla hasta de la República de Yucatán y cuestiones de este tipo. El gobernador de Baja California, aquí Jaime Bonilla, Ajá. acaba de correr a una empresa que estaba haciendo motores para ventiladores, pero que ya estaba esta empresa comprometida con, con contratos para entregarlos y el gobernador los pedía para acá, para México, y como no se los vendieron, pues entonces quebró, o sea, la corrió, pero no pensó en las familias que trabajan para esa empresa. Entonces, como que cada quien está tomando su rumbo. Entonces, ante esto, es un gran efecto y sabemos que en esta dinámica económica de cada una de las familias, pues es distinto el efecto. Ahora, esta parte, y ahora sí te voy a preguntar en cuanto a la creatividad dentro del hogar, de abrir nuevas ventanas. Acabo de leer una entrevista que le hacen al Papa Francisco y me llamó mucho la atención la forma como él aborda la entrevista para el ABC, el periódico en España. Y esta entrevista le preguntan, la primera que le hacen y que se publica sobre el coronavirus, eh, el Papa dice, hay que abrir esas ventanas. Yo cito este programa, no es religioso, pero cito al Papa Francisco porque ha dicho cosas muy ciertas. Número uno, dice, hay que abrir nuevas ventanas.
no huir a la realidad y escaparse con alienaciones que no sirven en este momento para nada. Y las alienaciones estás dentro del hogar, pero estás dentro de las redes sociales, estás dentro de cosas que pudieron alienarte o sacarte de fuera de la realidad y no estar dentro de ella. Ahí la familia, ahí empieza la dinámica. Aparte este asunto económico, porque vamos a volver ahorita al asunto económico. ¿Cuál es la creatividad que debe tener la familia dentro del hogar? Bueno, En esta parte. me faltaron tres que al rato regresamos de las líneas salud, social, ya venía el empleo, el gobierno y el espiritual, pero lo abordamos en en un instante más. Mira, Sí, tu porque ahorita pregunta, sí me gustaría que lo abordáramos. a tu pregunta, varias organizaciones, coaching, terapeutas, expertos en convivencia familiar, les tomamos varias sugerencias y nosotros lo hemos convertido en varias cápsulas. Lo primero, papá, mamá, Ricardo, deja de preocuparte y ocúpate. Esto implica a lo mejor unos minutos de desahogo. Si no has tenido chance de llorar, de gritar, de desahogarte, ojalá y sea solas para no dar una mala impresión a tu compañero, a tu compañera, a tus hijos, a tus abuelos, a la familia ampliada, pero deja de preocuparte y ocúpate. Segundo, en este proceso de llora, agríate, vacíate de todo de lo demás, respira y coge fuerzas, repítete, papá, mamá, que cada día que estás encerrado, estás salvando vidas. Es aquella famosa anécdota o metáfora de los cuatro que están haciendo la misma labor en una calle, y entonces al primero con su pico y su martillo, ¿qué estás haciendo? Aquí picando piedra, perdiendo el tiempo. El segundo, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? No, pues aquí trabajando. Ah, muy bien, estaba trabajando. ¿Y tú qué estás haciendo? No, pues yo aquí perdiendo el tiempo. ¿Y tú qué estás haciendo? No, yo estoy construyendo una catedral. Tenía una visión trascendente. Estaba haciendo exactamente lo mismo, pero su mentalidad era muy diferente. Por eso, por eso aquí el tema es, repítete cada día que estás encerrado, papá, mamá, que estás salvando vidas. Cuarto, haz un plan diario para toda la familia. Nosotros le llamamos, transformemos esta coyuntura, esta contingencia de pandemia en una oportunidad con sentido trascendente. ¿Qué significa un plan diario? Bueno, si eres de los que te vas a lo básico de cuerpo, mente, corazón y espíritu, bueno, pues busca que cada día haya algunas actividades que fortalezcan el cuerpo, que fortalezcan la mente, que fortalezcan el corazón, que fortalezcan el espíritu. Y ejemplos hay desde, hagamos un ejercicio de sentadillas, bueno, eso fortalece el cuerpo. Cambiemos el régimen nutricional, aunque sean comidas que no nos gusten, empecemos a cambiar los estilos alimenticios porque además es más barato. Eso ayuda también al tema del cuerpo. O háblale a fulanito de tal que tienes mucho que no le hablas en una videollamada. Ese fortalece los lazos familiares, el tema de la amistad, el tema del sentimiento, el tema del corazón. Ponte a aprender a tocar la guitarra, aprende otro idioma, métete a un curso en línea. Y ahí es donde la alienación que tú mencionabas no se convierte en tal, porque entonces tú haces uso de las herramientas, no te vuelves esclavo de las herramientas. Hay otros papás que son muy profesionales y entonces ya tienen hasta un plan de vida en las famosas 7 o 9 áreas de la vida cotidiana, el área espiritual, física, económica, laboral, social, de asistencia a la comunidad, en fin. Bueno, es meterte a arma un plan de vida. Hay por ahí una anécdota de un experto que estuvo 9 años preso y la primera recomendación que dice es llena tu agenda. Porque cuando estás encerrado, el tiempo libre te provoca que la loca de la casa haga averías. Y no me refiero a la señora ni a alguna hija, a la imaginación. Entonces hay que tener una agenda. Haz un plan diario para toda la familia. Quinto, el sol es el mejor antidepresivo natural para producir serotonina. Por lo tanto, en el transcurso del día hay que tener unos 5, 10, 15 minutos, media hora que te dé el sol. Es decir, cambias la actividad. Es que no tengo más que la ventana, pues acércate a la ventana.
Es que es un cuadrito en mi casita, pues acércate al cuadrito. Es que el parque me queda una cuadra, pues ve y dale 2 vueltas al parque y te regresas, ¿sí? Claro, si sales de tu casa, bueno, cubrebocas o lo que necesites, el gel, etcétera, mueve tu cuerpo. Y significa el mueve tu cuerpo haz ejercicio, pero mueve también tu mente, aprende algo nuevo, ponla a trabajar, ponla a desarrollar habilidades nuevas, desempolva tu creatividad. Y para este plan diario, los papás, las mamás pudiéramos estar inventando cada cosa. ¿Y ahora cómo vamos a hacer esta dinámica o cómo vamos a hacer esta tarea? Hay aplicaciones con una gran cantidad de alternativas, hay páginas que se desvivieron, Ricardo, amigos, hace más de un mes diseñando. Si van a estar más de 3 meses encerrados, pues hay que darles contenidos, materiales educativos, en fin. Aunque tengas que estar en casa, papá, mamá, vístete, ponte guapo, ponte guapa, porque no hay nada más deprimente, perdónenme la expresión, que Que la verte fondón, despeinado. que la fondonguez, que estar en la pijama todo el día, que no trae ni siquiera el espíritu y las ganas. Pues, ¿para qué me cambio, me visto si ni siquiera voy a salir? Haz tu esfuercito. Alguien diría por ahí, quiérete poquito, ¿no? Ríe, ríe mucho. La cantidad de memes que han salido, de videos de travesuras que tanto papás como mamás están haciendo, tienes para estarte horas y horas riéndote. 12. Recuerda momentos que has vivido que te hacen sentir bien. Lou Tice, un escritor norteamericano de la parte norte de Estados Unidos, escribió un libro que se llama El diálogo inteligente y él habla de la creación de un banco de autoestima. ¿Qué es eso? Un banco de recuerdos buenos, de recuerdos positivos. Bueno, esta es la oportunidad de que tengas recuerdos, momentos que has vivido que te hacen sentir bien, porque los sentimientos buenos también generan endorfinas y tu cuerpo se te vuelve como que un poquito más inmune a ciertas enfermedades que suelen ser muy comunes. Pero también sucede lamentablemente al revés. Si yo estoy cada día más preocupado, pensamientos tristes y angustiado, mi sistema inmunológico se debilita y entonces soy más propenso a enfermarme hasta porque apareció el polvito abajo de la cama. Ya. 13, comunícate. Comunícate con los tuyos, los que tienes ahí cerquitas, tus hijos, tu esposo, pero también comunícate con los que no están cerca. Las redes sociales son una maravilla. Escucha, pregúntales cómo te estás sintiendo, cómo te está yendo, cómo estás desarrollando este problema de la contingencia. En el tema que tú tocaste de manera inteligente, porque esta es una palabra muy adecuada, amigos, Ricardo usó la palabra alienación, que no es otra cosa más que lo que me diga el aparato, el libro o un tercero, eso me lo voy a creer al 100%. Y aquí la regla es menos es más. ¿Qué significa? Escoge solamente aquella información verídica, la mínima indispensable para estar enterado cómo va la pandemia y párale de contar. No le des vuelo a tanta información que te va a saturar la cabeza y al ratito la ansiedad va a llegar a un nivel difícil de manejar en ti y en los tuyos y al rato que ya es una bomba de tiempo a punto de explotar en el hogar. Que no te falte la música, punto 16. La música calma a las fieras, la música también fortalece el sistema inmunológico, hay ciertos acordes que nos recuerdan sentimientos, que no te falte la música. No me voy a meter en géneros para no generar una polémica, pero No, que no, no te no. falte la música. El chiste es que cada 17, quien agarre su género con el cual ellos se claro, identifican. cada quien haga el género musical que más le mueve el corazón y le hace vibrar de manera positiva. Medita. En el ámbito católico, Este este es el hábito, 17. que es el 17, que este hábito que lamentablemente se ha venido perdiendo en algunos, o hemos venido perdiendo, y es el famoso examen de conciencia diario. Bueno, búscate un momento, mamá, papá, y si lo haces con tus hijos, definan en el día, este es momento de meditación. Y la meditación es una toma de conciencia para quien no es creyente, una toma de conciencia de sí mismo para que el entorno no le afecte y él pueda gobernar el entorno. Pero si eres creyente, sin importar el credo, es el momento para decirle al de arriba, ahí te encargo, te pido por, ayúdale a, no nos abandones, te encargo a, porque dice el refrán que el que por otros pide, por sí aboga.
y no hay nada más extraordinario para también sentirse bien con uno mismo que ayudarle a los demás. Finalmente, Ricardo, amigos, haz cosas que te relajen. Cada quien tiene sus estilos y sus hábitos, y a ti te relaja sentarte en la ventana o ver una película, escuchar una música, poner cierto ámbito con relajamiento guiado, tipo mascarilla a lo mejor el aguacate no porque es muy caro, pero aunque sea de lodo, no lo sé, algo que te permita relajarte. 19, agradece. Si eres creyente, agradecele a Dios. Gracias porque me has dado un día más de vida. Gracias porque yo entendía que el dinero era importante, pero ahora me doy cuenta que aunque tenga dinero no puedo salir a gastarlo. O yo creía que la salud era importante, pero ahora que tengo la salud y estoy encerrado en la casa, yo creía y ahora me doy cuenta que mi familia es lo más importante. Y finalmente, la actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. Coaching Emotions, que es de quien he sacado yo estas 20 líneas, pero como hay una gran cantidad en las redes Pero bueno, sociales, ya con estas expertos, 20 que nos te das dan, un panorama exacto, para una poder, gran pauta para decir, ¿sabes qué? Me puedo aventar los 3 meses sin ningún problema, ¿no? ok, muy bien. Regresamos después de este corte que está viendo indicador F porque regresamos a la cuestión económica y nos quedamos con dos puntitos extras que nos va a Es recordar correcto. Leonardo. Con dos puntitos nos va a recordar los primeros otros dos y los dos puntitos. Quisimos hacer esto a mitad del programa para que usted se concentre en estas 20 cosas, pero todavía hay cosas más interesantes. Regresamos, no se vaya. Está usted viendo indicadores. Regresamos, estamos con Leonardo García, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, desde Tepatitlán, Jalisco. Ahora sí lo Es dije bien. correcto. Sí, Desde cómo no. Tepatitlán, Jalisco, que representa a los padres de familia en toda la nación, desde escuelas públicas como escuelas privadas. Una gran organización que tiene su nacimiento desde 1920, ¿qué? 17. Desde 1917. En O este sea, mes de tú abril eres vamos a cumplir 103 años. 103. 103. ¿Tú eres el presidente número? Híjole, ahí sí me agarras en curva, no tengo la cifra porque hemos tenido presidentes que han durado 2 años, como dicen nuestros estatutos, o 3, otros que han durado 9. Pero me llevo la tarea, Ricardo, de ver Ya te di una buena tarea. ¿Qué número qué eres? número soy. No, de hecho quiero decirte que mi antecesora armó una especie de registro, catalogación de toda la documentación histórica de la Unión desde su nacimiento, un 24 de abril de 1917, hasta épocas recientes de los 80s, 90s, 2000, con el ánimo precisamente de tener esta claridad ya algún día que la providencia, la contingencia y los recursos nos permitan
Haremos el libro de la historia de la Unión Nacional de Familia y ahí sabremos el número de dirigente que soy. Digo, para que después de que venga, si Dios quiere, ya sepa qué número. Eso me parece bien. Bien, tienes esta tarea. Bueno, regresamos al tema de la economía, que es un tema que sí nos puede golpear, independientemente también de los temas que se pueden generar en la casa, pero ya nos diste algunas pautas para que esto no se provoque una ansiedad, un estrés tremendo. Ya nos diste 20 puntos precisamente de esta investigación que ustedes hicieron con varios coaches familiares y que nos acaba de dar. Pero la pregunta es, Leonardo, ¿las familias estamos a merced o en torno de la economía? ¿Es el hombre para la economía o es la economía para el hombre? Vuelvo a preguntar, ¿es la familia para la economía o la economía para la familia? Esto te lo digo porque vivimos un momento de esta parte, de esta cultura occidental, con un exceso de producción enorme. Y estamos descartando televisiones, bueno, aquellos que pueden, televisiones, producto de la televisión nueva, el celular nuevo, el celular de última generación, y estamos descartando, y bueno, eso nos lleva también a un consumismo desmesurado. Por eso mi pregunta es, ¿estamos a merced de la economía o la economía está a merced de nosotros, las familias? Y si esto nos ha llevado a reflexionar acerca de que no es necesario tanta compra si lo hemos superado en estas, ¿qué te podría decir? En esta pandemia, en estos encierros, a merced de que estamos. Ricardo, amigos, el deber ser debiera ser la persona al centro. Cuando se hizo la reforma educativa el año pasado, nosotros decíamos que debieran de estar los niños al centro. Y lamentablemente la reforma educativa puso ni siquiera la escuela al centro, puso al maestro al centro y no necesariamente al mejor maestro, puso a maestros expertos en guerrilla urbana, expertos en cerrar autopistas, expertos en incendiar trailers y los puso al centro. En paros escolares. Exactamente, Ricardo. En el tema económico, lamentablemente, el gobierno no quiere cambiar su visión y en lugar de poner a las personas al centro, a las familias al centro, a los micro, pequeños y medianos trabajadores al centro. Están los proyectos del presidente. Exactamente, está poniendo al centro sus propios proyectos, que algunos expertos dicen que es dinero bueno tirado al malo, pero bueno, en fin, al no poner al trabajador, a la persona al centro, los costos se van a multiplicar. Por eso, junto con otras organizaciones, además de impulsar el modelo solidario humanista en el tema de salud o el modelo de alimentación y ayuda en el tema social, nosotros queremos impulsar una especie como de doble brazo para los micro, pequeños y medianos empresarios. El primer brazo es de abajo hacia arriba, pidiéndole a los micro, pequeños y medianos empresarios se coaliguen, formen una gran alianza, un gran frente, una gran red, que le hagan entender al gobierno, oye, yo no soy de esos súper grandísimos empresarios y si no me ayudas, pues mi hija, mi esposa, mi mamá, mi tía, mi abuelita, mi familia pequeña, nuclear y mi familia ampliada van a sufrir porque yo soy el centro del apoyo. Te pido que con o sin tus proyectos pienses un poquito en mí. Esto es de abajo hacia arriba. Esto implica, para que nos demos una idea, amigos, Ricardo, tenemos en este país cerca de 1 millón de restauranteros. Y los restauranteros, la gran mayoría, tienen sin recibir ingresos desde que empezó esta cosa, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se les dijo que nadie saliera, pocos tienen el servicio en línea de llámeme por celular o escríbame y yo le mando al domicilio. Entonces, medio mundo dice, pues sé el día que cerré, pero no sé el día que voy a abrir. Bueno, solo en el rubro restaurantero, que es un poquito más formal, que está registrado, etcétera, son 1 millón de empleos. Agrégale a toda la gama de la gente.
por favor, necesitamos que se unan micro, pequeños y medianos empresarios, empresas, y le digan al presidente, no es un asunto de fifís, neoliberales y conservadores, es un asunto de persona humana, de dignidad humana. Y de arriba hacia abajo, es pedirle a los gobiernos municipales y estatales, del color que sean, que no esperen a la federación, que ellos tienen mecanismos municipales y estatales con los cuales poderle ayudar al micro, pequeño y mediano empresario, Y porque muchos de los... es ahí a donde iba, Leonardo. La cuestión Ajá. es que parece ser que no tenemos a la persona en el centro, aunque el presidente haya citado en sus mañaneras una frase del Papa y que la publicó ahí, que los pobres son los que nos van a juzgar y ese tipo de cosas. Parece ser que hay una contradicción, porque los partidos políticos aprovechan y de esta pandemia para llevar agua a su molino y no tienen en el centro a la persona humana que se necesita, o sea, que es la que necesita, la que realmente debe de atenderse, dejar esos proyectos que tiene el presidente y atender precisamente a la persona humana. Entonces, ahora, este descarte que también nos podemos decir, tenemos una forma, un ritmo de producción tremendo, tremendo, eh, donde ahorita como se ha parado ese ritmo de producción, entonces las personas ya no me son útiles y tengo que descartarlas. Entonces descarto al padre de familia, a la madre de familia, o no le pago la desempleo, ya vimos los 346,000, los cálculos que tú dices que serán 4 millones aproximadamente. Ahora, este desacelere del ritmo de producción y de aprender a comprender y contemplar otras cosas, pues nos queda muy claro que las economías no tienen al centro a la familia, o sea, no tienen al centro al padre de familia, a la mamá, a los hijos, sino que están a merced de una economía que no me estoy viendo como comunista o izquierdista, sino simplemente, ya lo había comentado por ahí otro personaje muy emblemático, a ese capitalismo salvaje que estamos viviendo y que hoy nos estamos dando cuenta de eso mismo. Es que, Ricardo, cualquiera de las ideologías, amigos, que quieras aplicarla a la realidad, Uh -huh. si no se apega a la realidad y quiere forzar que la realidad se subordine a su ideología de izquierda, de derecha, capitalista, socialista o del que querramos, quien va a salir bailando va a ser la persona humana, en especial la más pobre, la que menos tiene, la que menos puede, la que menos sabe. Por eso yo no me quise meter al tema de teorizar, amigos, Ricardo. Yo por eso decía, junto con otras organizaciones, hay que hacer que los micro, pequeños y medianos empresarios se unan en una sola voz y le digan al presidente, pero también antes de que esto truene, todavía los municipios y los estados de cualquier color pueden en sus propios mecanismos, licencias municipales, permisos, impuestos estatales, ayudarle al micro, pequeño y mediano empresario a que no sufra o sufra lo menos posible, pero sobre todo logre sobrevivir y en cuanto acabe la pandemia, el changarrito esté reactivado, porque para levantar a este país, es cierto que podemos, con o sin el gobierno como sociedad, podemos hacerlo, pero no puede ser con lluvia de ideas dispersas, hay que generar ciertas sinergias. Y el último rubro es el de la exigencia y la petición. La exigencia al gobierno federal, aunque no cambie, aunque esté terco, aunque esté cerrado, o como ya lo dijeron algunos, esta puerta no se va a abrir, aunque nosotros sigamos tocando, debe haber exigencias al gobierno federal porque se está equivocando en el diagnóstico y se está equivocando en las medidas de implementación para hacer sufrir al menor número posible de personas, de niños y de familias en este país. Y de petición a Dios nuestro Señor para que todos los credos religiosos en nuestro país, judíos, mahometanos, cristianos, católicos, etcétera,
hagamos un gran esfuerzo y le pidamos también que nos ayude a que esta solidaridad humana en la salud, de alimentación y de apoyo en lo social, de reestructura y organización de las micro, pequeñas y medianas empresas y de exigencia al gobierno federal, lo hagamos con una sola intención. Lo que está en juego son vidas humanas. Y las que no mate la pandemia del coronavirus, amigos, Ricardo, los puede matar la pobreza, la miseria, el hambre, la enfermedad, porque no van a tener cómo sobrevivir. Y en eso no necesitamos a que acabe la pandemia. Nos podemos poner manos a la obra a partir de este momento. Pues muy interesante estar hablando aquí contigo, Leonardo, en esta ya casi hora que nos llevó platicar. El programa es de 1 hora, ya nos llevamos la hora del programa. Se Casi. fue rápido. Sí, se fue muy rápido, pero creo que es muy, muy enriquecedor siempre platicar contigo en estos temas. ¿Qué pensamiento nos dejas? ¿Qué conclusión nos puedes dar a raíz de esto? Porque creo yo que tú como presidente que representas a las familias en México, a los padres de familia, entre todo, que va dirigido un poco más a la educación, pero lo representas, creo que tienes un panorama mucho más amplio que nosotros en cuanto a lo que los padres están viviendo actualmente. ¿Cuál sería tu mensaje, tu conclusión de este programa? ¿Qué mensaje les podrías dejar a los padres de familia que la están sufriendo ahorita? Que la están sufriendo porque no están percibiendo, porque no saben qué hacer, porque quizás ya están viviendo del apoyo de algunas otras personas. Y también me gustaría que les dieras un mensaje a los padres de familia que son médicos, a la mamá que es enfermera, que está ahorita luchando en los hospitales, a esos asistentes religiosos también que están en sus hospitales de cualquier denominación o que tienen sus centros, por ejemplo, algunos orfanatorios, pero estas personas que están haciendo realmente son héroes que están al frente. Hay 2 mensajes importantes. Número 1, un mensaje que nos des a los padres de familia que sí le están luchando, que le están batallando, ¿verdad? En este momento. Y número 2, a esos padres de familia que están al frente y que tienen que regresar a su casa con el santiamén de no infectar en el hogar. Con mucho gusto, Ricardo. Víctor Frank, un sobreviviente del Holocausto, escritor prolífico de libros extraordinarios, El hombre en busca de sentido, etcétera, acuñó una frase que a mí me ha encantado siempre. Le preguntaron, ¿por qué si se moría gente frente a usted, atrás de usted, del lado izquierdo, del lado derecho, usted no murió y usted sobrevivió? Y la respuesta que él da, papá, mamá, amigos, es que dijo, yo empecé a construir mis sueños en el campo de concentración, mis proyectos, y tenía tantos que hacer que no me podía dar el lujo de morir. Papá, mamá, piensa en el momento en que la pandemia se acaba, en todo lo que tienes que hacer para que ese sea el motor de sobrevivencia, puedas llevar tu plan de vida diario, pues coge 5 puntos, 10 puntos, 20 puntos, hazle como tú quieras, y transmítele ese sentido de esperanza a tus hijos. Porque vas a escribir un libro, porque vas a fundar otro proyecto, porque vas a aprender a bailar, porque vas a aprender a tocar un instrumento, por el sueño o proyecto que tú quieras, aférrate a esa idea para que te dé la fortaleza necesaria para sobrevivir. Y a nuestros héroes abandonados por este gobierno, menospreciados por este gobierno, creyendo que los puede manipular, enfermeras, trabajadores de todas las ramas de la medicina en los hospitales, pero sobre todo a nuestros doctores, ellos y ellas, decirles, nos gustaría estar con ustedes a un lado en este acto de heroísmo. Por favor, reciban nuestras felicitaciones, reconocimiento, oraciones, y si algo necesitan, hablen, escriban, pidan. Algo haremos desde la sociedad, aunque sea para decirles no se nos rajen, échenle ganas, porque son los únicos que pueden estar en ese momento
en la atención de las personas que por alguna circunstancia, una vez que les da esta enfermedad, no logran salir en el trámite normal, tienen que ser hospitalizados de emergencia, tienen que ser entubados y probablemente no la libren. Así es que no se cansen de servir y que sepan que hay una gran sociedad mexicana apostado junto con ustedes. Gracias, Ricardo. No, gracias a ti, Leonardo. Y finalmente, ¿algún teléfono, alguna dirección donde algún padre de familia se interese en tener más datos de la Unión Nacional de Padres de Familia? ¿A dónde se pueden comunicar o por qué medios se pueden comunicar? Con mucho gusto, les notifico que apenas estamos recibiendo nuestro nuevo edificio, entonces apenas estamos instalando los nuevos teléfonos, pero les dejo el de un servidor, 378-1035-825, y el correo electrónico odranoel.forte@gmail.com. Ojalá y en cuanto estemos ya en el nuevo edificio, a través de tu programa, Ricardo, podamos llegar a todo tu auditorio y ya les podamos mandar, si es que cambió algo de las redes sociales, domicilio, teléfono, línea de contacto, vinculación. Esto no debe pasar más de un mes. Entre el 30 de abril y el 15 de mayo ya estaremos en funciones en las nuevas instalaciones y nos va a dar mucho gusto volvernos a comunicar con ustedes. Muchas gracias, Leonardo, y pues con sana distancia desde Tijuana a Tepatitlán, estuvo con nosotros Leonardo García, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, dándonos estas recomendaciones y haciendo pues un análisis de la situación que desgraciadamente nuestro gobierno no está poniendo pues, el ejemplo que debería ser para proteger a la persona. Te agradecemos, Leonardo. Igualmente, Ricardo, y que estén bien todos allá también ustedes. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto.